Hola, ¿qué tal? Soy Larisa Ramírez Vela y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a la maestra Carla Prat. Maestra, a 10 años de la reforma en materia de seguridad y justicia, ¿cuál cree que es la situación actual del país? Muchísimas gracias, Larisa, un gusto compartir contigo y por supuesto con Centro Carbonell. Creo que después de estos años, sin duda alguna, hay que decirlo, han cambiado muchas cosas, han mejorado, sí, hay muchas cuestiones que sin duda alguna hoy en la administración y impartición de justicia vemos mejores condiciones de las que teníamos hace algunos años. Sin duda alguna también creo que hay temas pendientes que cuando comenzamos a implementar este sistema dijimos que las cosas iban a ser diferentes y eso al día de hoy no ha sucedido. Por ejemplo, un tema del cual se ha hablado mucho, los servicios periciales independientes. Ese es un tema que si regresamos hace 10 años, 12 años, cuando se empezaba a hablar ya con mayor fuerza de esto en México, sí, se trataba de tener servicios periciales independientes y que sin duda alguna esto no ha sido así. Nos falta mejorar en algunas cuestiones. Hoy estamos ya en un punto en el cual se está buscando afianzar el sistema acusatorio en México y que por lo tanto debemos de tener mejores operadores dentro tanto de nuestras fiscalías como de nuestros poderes judiciales. Se ha hecho mucho ha cambiado, mucho ha avanzado. Hoy tenemos un sistema de justicia más transparente, un sistema de justicia más ágil, pero evidentemente también tenemos temas pendientes. Debemos de mejorar, por ejemplo, los servicios de asesores jurídicos a nivel nacional, trabajar todavía con la mejora de nuestras policías y por supuesto, como lo he dicho, el tema de los servicios periciales independientes es un tema pendiente el día de hoy. Coincido totalmente en que hay varias cuestiones pendientes, tal como lo acaba de mencionar. Y en ese sentido quiero formular la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el consejo que les daría a los operadores jurídicos y a los próximos operadores? Llámese ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos e incluso jueces. Creo que la capacitación y el estudio continuo debe ser una regla para cualquier abogado, no nada más para los operadores y para los abogados penalistas, sino en general para cualquier persona que se dedique a ser abogado, y yo diría inclusive para cualquier carrera. Creo que es un ejercicio natural de los seres humanos que debemos siempre de estar buscando ser mejores. Cuando se empezó a implementar el sistema acusatorio, claro, a todos nos interesaba entender cómo funcionaba un procedimiento ordinario, un abreviado. Creo que hoy esa parte la tenemos ya dada. Hoy tenemos que profundizar en temas muchísimo más finos, en profundizar en temas como, por ejemplo, las cuestiones relativas a la valoración de la prueba, a la lógica, al tema de prueba ilícita, al tema de teorías de inclusión y exclusión de esta. Creo que hoy debemos buscar eso, afianzar el sistema acusatorio, pero sobre todo necesitamos revisar cuáles son las áreas de oportunidad. Necesita el sistema acusatorio un análisis serio, ver dónde están esas áreas de oportunidad para trabajar de manera focalizada y por supuesto que esto nos permite establecer dónde y cómo. Finalmente creo que hay un tema importante que para mí también es una cuestión que debemos de repensar, los temas estadísticos. Creo que hoy en muchas fiscalías sigue preocupando la estadística de las sentencias condenatorias, donde vemos, por ejemplo, un impulso importante a llevar un procedimiento abreviado, a ir a juicio en lugar de tener una solución alterna. Creo que eso tiene que cambiar. ¿Qué significa que el sistema de justicia esté funcionando? Resolver conflictos, no sentencias condenatorias. Necesitamos repensar cómo estamos analizando el que el sistema acusatorio esté funcionando o no y recordar que esa es la finalidad del sistema, resolver conflictos de la mejor manera para todas las partes, para la víctima, para el acusado, buscando se cumplan las finalidades que por supuesto se han trabajado con la reforma en materia de seguridad y justicia. Coincido totalmente. De esa manera creo que se permitiría cumplir con los fines del proceso penal y con el objeto del Código Nacional, que finalmente es proteger al inocente, reparar el daño, procurar que el culpable no quede impune. Y bueno, maestra, otro de los consejos que usted señalaba era la capacitación. Y creo yo firmemente que estudiando constantemente, que capacitándose y practicando, es la manera en la que uno puede llegar a ser un buen operador jurídico. Y la pregunta sería en el siguiente sentido. ¿Cuál sería el papel que tendrían las universidades y sobre todo las facultades de Derecho con respecto a los alumnos en este sentido? Algo que creo que también todavía es curioso es que en algunas universidades se sigue enseñando el sistema anterior, el sistema mixto, conocido también como sistema inquisitivo. Y claro, no podemos olvidar la parte histórica.
Para mí hay una enorme riqueza en voltear a ver los pros y contras, porque también el sistema anterior tenía cosas buenas, no lo podemos pintar como la parte mala de la historia, porque no es cierto, había cosas buenas y cosas que aprender, y también cosas que no queremos repetir en la historia. Es importante que nuestros jóvenes conozcan esa parte que estamos buscando superar y evitar, pero también es muy importante que las universidades, uno, actualicen los planes de estudio, porque hay hoy instituciones que siguen sin hacerlo. Dos, algo muy importante y que además es un tema, tú sabes, que se trabaja mucho en Centro Carbonell, el tema de la argumentación. Sí. Es muy importante que enseñemos a nuestros jóvenes a argumentar. Y eso es un problema terrible que seguimos jalando todas nuestras generaciones hoy en las audiencias. Audiencias en las cuales vemos que los operadores llegan a leer, audiencias en las cuales, como yo digo, le arrojan la información al juez y juez, tú meditas si esto cuadra o no cuadra, cuando eso es la riqueza del sistema acusatorio, el que yo puedo argumentar oralmente y justo darle esas razones suficientes de por qué sí vincular o por qué no vincular. Creo que el papel de las universidades es muy importante en el desarrollo del tema de la argumentación y también en el tema de la litigación oral, pero desde una perspectiva muy práctica. Hoy tenemos todavía muchas cuestiones donde simplemente se enseña la parte teórica de la litigación oral, y no digo que no sea importante, es extremadamente relevante, son las bases de lo que después vamos a llevar a la práctica, pero fomentar sobre todo eso, fomentar una preparación mucho más práctica, una preparación donde se busque que los alumnos estén llevando a cabo audiencias, estén simulando, porque eso les va a dar herramientas clave para que una vez que sean abogados puedan tener sin duda alguna mayores ventajas competitivas. Coincido totalmente. Entonces, ¿cuál sería la importancia de enseñar derecho procesal penal y derecho penal en las universidades, tanto de forma práctica como de forma teórica? El desarrollo de las habilidades creo que es algo que hoy tenemos clarísimo, es esencial para la preparación de un abogado. Y las habilidades solamente se perfeccionan practicando, practicando y practicando. Y eso es lo que queremos hoy con los jóvenes. Hoy queremos jóvenes que salen de las universidades y que tienen además el conocimiento y la habilidad ya desarrollada para sentarse en una audiencia. Sí. Claro, cada audiencia, yo siempre lo he dicho, aprendemos algo nuevo. No hay una audiencia que no aprendamos algo. Y eso lo va a dar el tiempo, pero el hecho de que los jóvenes en las universidades tengan esta parte práctica, tengan talleres, les permiten mejorar las habilidades y una vez que estén graduados, pues estar listos para estar en condiciones óptimas de llegar a una sala y poder enfrentar un debate. Claro, lo demás se los va a dar la práctica, pero hay una diferencia abismal entre un joven que simplemente está sentado en una aula escuchando cómo interrogar, cómo contrainterrogar, al joven que ya tuvo talleres, que ya lo hizo, que ya lo simuló, porque entonces eso le va a dar mucha mayor seguridad una vez que salga a su vida profesional. Creo que la responsabilidad de las universidades siempre ha sido enorme, pero hoy con el tema de la oralidad y las reformas que estamos viviendo en México, no solo en sistema acusatorio, sino en todo el derecho, requiere mucho mayor desarrollo de esta parte por la labor o en la labor de las universidades. Coincido totalmente. Y creo que otra buena cuestión o otra buena actividad que pudieran llegar a hacer las universidades, no sé si coincidas conmigo, es el permitir a los alumnos participar en actividades extracurriculares, como son los concursos de simulación de audiencias. Porque en esas audiencias es donde realmente uno aprende. Claro que sí. Todo lo que tiene que ver con simulaciones, sean concursos, algo que yo también les digo muchísimo a los jóvenes, busquen trabajar mientras están estudiando. Sé que es complicado, a mí me tocó hacerlo, yo trabajé una parte de la carrera, es muy complicado salir de la escuela, o mejor dicho, en la mañana correr a la fiscalía y luego correr a la escuela, pero también la realidad es que a la larga te da una visión diferente inclusive de lo que estás aprendiendo en las aulas. Lo mismo pasa con los concursos, estas posibilidades de estar simulando, porque finalmente son simulaciones, es el estar de cerca y ver cómo realmente suceden las cosas en una audiencia, te da una visión muy distinta, inclusive te da una visión distinta de la importancia de la teoría. Algo que a mí me llama mucho la atención es escuchar o leer mucha gente que critica la parte teórica. Yo creo que tanto la teoría como la práctica son extremadamente importantes, porque si yo no tengo unas bases sólidas en derecho procesal, en derecho penal, como tú lo mencionabas hace un momento, puedo haber llevado un sinfín de audiencias, pero sin esas bases sólidas, mi labor en audiencia no va a ser deseable. Viceversa, puedo estudiar muchísimo, pero si yo no mezclo esto con la parte práctica,
tampoco voy evidentemente a hacer un trabajo deseable el primer día que esté sentada en una audiencia. El tema de los concursos para poder simular, el tema simple y sencillamente de asistir a audiencias para irnos empapando de cómo funciona esto, creo que hace una diferencia muy importante en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes de Derecho, y yo por eso siempre insisto que busquemos intervenir en este tipo de situaciones, trabajar también muchas veces desde la carrera. Y algo importante, eso nos permite también decidir a qué me quiero dedicar. Sí. Algunos de nosotros, por cuestiones de la vida, entramos a la carrera ya muy definidos de qué área del derecho queríamos. A mí me pasó. Yo cuando decidí estudiar derecho fue curioso porque yo no decía quiero ser abogada, yo decía quiero ser penalista. Okay. Y creo que fue de esas personas raras que entran a la carrera diciendo yo quiero estudiar derecho penal. Pero claro, a mucha gente no le sucede así, o a mucha gente entra a la carrera determinando dedicarse al derecho laboral y cuando termina la carrera y se enfrenta a la vida profesional dice esto no me gusta. Yo siempre he insistido a los jóvenes que aprovechen la carrera para eso. No pasa nada si un semestre aprovecho para ver cómo es el derecho laboral, otro semestre aprovecho para ver cómo es el derecho penal, otro semestre para ver cómo es el derecho civil, porque la vida puede ser muy distinta a la parte académica. Si yo aprovecho mi carrera para entrar en cada una de estas tan diversas áreas del derecho, creo que nos permite que cuando finalmente estemos graduados tomemos una decisión a conciencia de cuál es el área del derecho que a mí me gusta, porque creo que también la vida se trata de eso, la vida se trata, como yo lo digo, no nada más de trabajar, sino de salir todos los días a disfrutar lo que uno hace para que entonces nunca trabajemos. Y la carrera nos da esa posibilidad de aprovechar el tiempo para varias áreas del derecho, probarlas y tomar una decisión que verdaderamente nos llene a largo plazo. Creo que es uno de los mejores consejos que he escuchado para los alumnos y alumnas. A mí me hubiera gustado escucharlo. Afortunadamente creo que yo escogí bien. También desde el primer semestre comencé a trabajar en Derecho Penal. Entonces, a mí me resultó y con eso me quedé y eso sigo litigando y haciendo todos los días. Pero sé que hay muchas personas allá afuera que se casaron con algún trabajo, estuvieron en alguna notaría y tal vez por algún tema de sueldo y decidieron no salirse. Y yo creo que ese es uno de los mejores consejos que se les tiene que dar a todos los alumnos y alumnas que estudian no solamente Derecho, sino también otro tipo de profesiones. Entonces, muchas gracias, maestra. A ti, y bueno, ahora quiero un consejo para las mujeres penalistas. Eso creo que es un tema que tampoco se toca y me gustaría que usted, maestra, que ya tiene mucha experiencia y que es una de las mujeres abogadas penalistas que más son reconocidas en México, nos hablara de este tema. Tú lo sabes, lo vives. Por mucho tiempo creo que el área penal se consideraba un poco como un área de hombres, un área donde había muchísimos hombres. Hoy creo que hay muchas mujeres que estamos incursionando en el derecho penal y sigue siendo una cuestión que de pronto llama la atención. Creo que sin duda alguna, igual que cualquier área del derecho, no es sencillo, pero también creo que de pronto uno mismo tiene que ir rompiendo esos paradigmas. Paradigmas como, por ejemplo, uno que a mí me llama mucho la atención, que las mujeres no podemos defender a un hombre, que las mujeres forzosamente tenemos que velar por los derechos de mujeres. Y claro, estoy totalmente de acuerdo, hoy debemos de buscar velar los derechos de todos los seres humanos, de las mujeres, de los hombres, de las mujeres, perdón, de los hombres, de los niños, de las niñas, pero creo que eso es justo lo que tenemos que cambiar, el entender que cualquier persona, cualquier ser humano, tiene derecho a la presunción de inocencia, que cualquier persona tiene derecho a una vida libre de violencia y que también nosotros en nuestro carácter de mujeres tenemos derecho a decidir si yo quiero llevar una defensa de una víctima, hombre o mujer, una defensa de un imputado, hombre o mujer, porque nuestro trabajo justo es buscar que se respete los derechos humanos de cualquier persona y que por lo tanto, así como hemos buscado tanto el respeto hoy de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los hombres, también nosotros en nuestra calidad de mujeres tenemos la libertad de elegir qué queremos hacer. Y que eso es muy importante, creo, que sea respetado. Porque a mí cuando estaba joven, mi papá, me acuerdo mucho que una vez me dijo, Carla, tú tienes que entender algo. Tú puedes ser lo que quieras.
Cuestión que además es peculiar porque mi papá es penalista y mucha gente piensa que yo soy penalista porque probablemente mi papá influyó en mí en que fuera penalista. Y la historia es curiosa porque eso fue exactamente al revés. Quien menos quería en casa que fuera penalista era mi papá. Y bueno, pues al final yo decidí ser penalista, mi papá me apoyó y él siempre me dijo eso: Carla, tú puedes ser lo que tú quieras, pero tienes que ser muy buena en lo que tú decidas ser. Y tienes que poner mucho empeño y tienes que estudiar. Y creo que esa es la riqueza justo hoy que estamos viviendo las mujeres a nivel mundial. Tener la posibilidad de elegir: quiero ser penalista, quiero llevar a cabo la defensa de los derechos de una víctima, de una niña, de un niño, de un hombre, y que podemos hacer ese trabajo con una gran calidad. Los hombres y las mujeres tenemos diversas habilidades más desarrolladas y creo que también las mujeres tenemos una gran ventaja. Creo que en muchos casos, claro, no estoy generalizando y no estoy diciendo que los hombres no puedan serlo, pero las mujeres somos muy buenas argumentando. Sí. Creo que es algo que a veces tenemos muy desde chiquitas, nos encanta argumentar. Y eso en la práctica creo que se convierte también en una ventaja cuando estamos trabajando en una audiencia y velando por los derechos de cualquier persona. Es sin duda alguna, creo que un gusto, sé que lo compartes, el poder ser abogadas, penalistas, sí, y velar por los derechos de tantas personas que sin duda alguna lo requieren hoy en México. Coincido totalmente contigo y sobre todo de ver a todos los seres humanos por igual, sea hombre, sea mujer, no se identifique con algún género, sea niño, sea niña, sea un adolescente. Y hay dos cosas curiosas. La primera de ellas es que justamente en mi casa también, mi papá me decía: lo que decidas hacer, lo tienes que hacer muy bien y tienes que ser la mejor. O sea, si decides ser contadora, tienes que ser la mejor contadora. Si decides dedicarte a barrer una calle, tienes que ser la mejor barrendera. Y si decides ser abogada, tienes que ser la mejor abogada. Y creo que eso también viene mucho desde casa, sí, este tema. Y la segunda cuestión es que creo que como mujeres tenemos muchas habilidades y además de saber argumentar, otra cuestión importante es que tenemos la habilidad de poder pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, eso es muy bueno en audiencia porque incluso me ha tocado participar con muchos hombres en audiencias y les objetan alguna pregunta y tardan un poquito más en reaccionar sobre cuál es la pregunta que estaban realizando, y me he dado cuenta que a las mujeres no se les dificulta esta cuestión. Les objetan y pueden continuar perfectamente con el interrogatorio y contrainterrogatorio, y creo que además de esa cualidad deben existir muchísimas, que por supuesto no vamos a poder terminar en esta ocasión, pero te agradezco mucho esta entrevista, Carla. Gracias, Larisa. Y bueno, no sé si nos quieras decir algún último consejo. Muchísimas gracias, Larisa. Ha sido un gusto poder compartir y por supuesto estar en nuestra casa Centro Carbonell, además de manera presencial de nueva cuenta. Es una delicia y para mí creo que el consejo más importante es que no nos dejemos de preparar. Entender que uno jamás lo puede saber todo, que afortunadamente la vida es tan hermosa y la vida laboral y profesional también, que siempre podemos seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y creo que ese es el reto que debemos de tener cada uno de nosotros, siempre ser mejores personas, mejores abogados, mejores penalistas y nunca dejar de estudiar para que eso nos permita, por supuesto, velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas que están en nuestras manos, pero siempre con mejor calidad. Ha sido un gusto, Larisa. Ha sido un gusto también para mí. Gracias. Muchas gracias.